Hay una idea sobre este tema de tener propósito, que es que creo que lo pintan muchas veces como si fuera algo como sin esfuerzo, ¿no? Creo que es algo que ya he platicado antes, pero me parece una idea como muy valiosa de seguir recordando, que el propósito o las cosas que nosotros consideramos que estamos destinados a hacer profesionalmente, aquí estoy hablando así enteramente de algo profesional. Creo que tenemos que tener muy en consideración que pues exigen voluntad, respeto a nuestra propia profesión y resiliencia, ¿no? O sea, tenemos que pasar por procesos para poder dedicarnos a lo que nos queremos dedicar. Y está muy bien ser apasionados de lo que hacemos y disfrutar mucho nuestro trabajo, pero eso no implica que no vayan a haber como momentos pues un poquito complicados, ¿no? O sea, eso le puede pasar a cualquier persona, se dedica a lo que se dedique, aunque tenga carreras como aparentemente sencillas, ¿no? Y si pienso un poco en cómo nos vendieron la idea del propósito, pareciera que es como una suerte de como de estado zen, ¿no? Así como una meditación hiper elevada que logran tocar solamente ciertas personas como muy privilegiadas o que se activa como si fuera, pues no sé, así como que un switch, ¿no? Así de repente encuentras tu propósito y todo empieza a fluir, ¿no? Todo es ligero, ya no te cansas, ya no, todo se siente correcto, ya no hay ningún problema, ¿no? Pero la realidad es que en la práctica no creo que sea así. Creo que independientemente de lo apasionados que estemos por lo que hacemos, hay días pues en lo que no estamos 100% alineados con lo que nos mueve y nos puede pesar, ¿no? O sea, nos puede pesar dedicarnos a lo que nos dediquemos. Eso no significa que estés en un camino equivocado o que nos estemos en un camino equivocado, solamente pues que somos humanos, ¿no? Me parece como muy importante de repente retomar este tema de la humanidad en lo que hacemos, ¿no? El propósito de alguna manera yo pienso que no nos ahorra esfuerzo, por así decirlo, sino como que nos da un poco de razones para sostenerlo. Es decir, de todos modos vamos a tener momentos difíciles. Yo creo que lo que hace más ligero el propósito es que, pues si vamos a tener momentos difíciles, por lo menos tenerlos para algo que nos apasiona y que nos gusta, ¿no? Eh, y quisiera un poco que pues estos minutos que le voy a dedicar a hablar de esto, la verdad quisiera como ser honesto y tratar de abrir la conversación un poquito de la manera más sincera posible, que es hablar un poco de la parte incómoda que no nos explican. Por lo menos a mí no hubo nadie que me explicara que hacer cosas que me hacían feliz o hacer más de lo que iba a hacer bien, iba a tener su lado complejo también, ¿no? Hay una narrativa peligrosa allá afuera, ¿no? Que nos dicen todo el tiempo, que es que si haces lo que amas, no vas a volver a trabajar nunca, ¿no? Y uno puede hacer lo que ama y puede amar lo que hace, porque también es otra ruta. O sea, yo conozco muchas personas que han logrado amar lo que hacen, a pesar de que no era lo que inicialmente pensaron. Pero de todos modos vas a trabajar muchísimo, ¿no? Solamente que vas a trabajar con mucho más sentido. Y ese matiz pues cambia todo, ¿no? Ese tener como un poco de sentido. No sé, se me ocurre un chef puede amar muy cabrón, ¿no? La cocina, pero pues eso no le quita que vaya a tener jornadas bien largas, que se vaya a cortar a veces un dedo, o la mano, ¿no? O que los días, pues no sé, en el que el calor de la cocina, pues lo haga sentirse cansado. En la música, alguien puede vivir por tocar, ¿no? Yo conozco muchísimas personas que se dedican a la música, pero aún así, pues a lo mejor algún día van a ensayar, pues sin mucha energía, ¿no? Y sí tienen amor por la música, por supuesto, pero yo no diría, o sea, como que la pregunta es, ¿lo hacen por amor? Pues sí, pero lo hacen sin esfuerzo. Yo diría que no. O sea, sí hay un esfuerzo en hacer lo que hacen, ¿no? Y eso es lo que hay que decir de repente en voz alta, porque de repente creo que romantizar que solamente se necesita propósito hace que muchas personas no dediquen tiempo, esfuerzo, energía a echar a andar sus proyectos, ¿no? Yo creo que no hay que confundir pues el propósito con la comodidad. Esa es la parte como más importante, ¿no? El propósito no te acomoda, sino que sostiene el esfuerzo que tú estás haciendo como algo por algo ulterior, ¿no? Es algo más grande que lo que tienes tú, de trabajo, ¿no? Es como una razón máxima para poder hacerlo. Y también otra cosa que
creo que se romantiza muchísimo es la voluntad, ¿no? O sea, la gente como que, pues esto que te decía, como que creen que cuando encuentras tu propósito, la voluntad como que aparece, ¿no? Como si fuera una especie como de energía mágica, ¿no? Como una cartita mágica que te encuentras y se renueva, ¿no? Automáticamente, porque como tienes propósito, entonces tienes voluntad para hacerlo. Y la verdad es que yo pienso que la voluntad se trabaja, ¿no? Se entrena, se construye. Hay días en los que no quieres, ¿no? No quieres hacer nada. Y ahí el propósito pues no te empuja, ¿no? O sea, tú empujas el propósito. Es una diferencia bien importante. Piensa de repente, no sé, por ejemplo, la gente que freelancea, que es difícil mentalmente. Yo he freelanceado muchos años porque es difícil porque pues tú tienes que empujarte, ¿no? De entrada es un camino muy solitario y segundo, pues tú tienes que empujar tus horarios, tú tienes que empujar tus procesos de trabajo. Y muchos creen que trabajar por tu cuenta es como pura libertad, pero la realidad es que, y sí hay mucha libertad, ¿no? Por supuesto, pero la realidad es que la voluntad es la gasolina diaria de una persona que trabaja independiente, ¿no? Porque hay que mandar propuestas, hay que organizarte, hay que hacer seguimientos, hay que cobrar, hay que entregar, hay que hacer revisiones. O en los negocios, cuando ya tu freelance se convierte en un negocio o en una marca, pues un dueño de marca de un negocio puede amar lo que hace y lo que está construyendo y aún así tener días pesados de decisiones muy complicadas, ¿no? Y ahí es donde entra la voluntad, ¿no? Como te decía, pues yo creo que el propósito da dirección, pero la voluntad, pues de alguna manera te da movimiento, ¿no? O sea, el propósito, tú puedes saber hacia dónde quieres caminar, pero si no te mueves, pues no vas a poder avanzar, ¿no? Sin voluntad, el propósito pues, se queda en una frase bonita, ¿no? Como para un vision board, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Pues algo que puedes poner en un tablero. Y pues yo creo que hay que remarcar mucho la idea de que la voluntad es pues como una suerte de amor en acción, ¿no? Es como mostrarle amor a tu propósito para que pueda avanzar. También otra cosa creo que no se habla lo suficiente es que el propósito no solo se siente de alguna manera, sino que también hay que respetarlo, ¿no? Y respetarlo es respetar tu propio trabajo, ¿no? O sea, respetas tu trabajo cuando pones límites, cuando tomas decisiones difíciles, y no lo pospones, ¿no? Cuando lo haces con estructura. Mucha gente creo que encuentra algo que le apasiona, pero lo trata pues como un hobby emocional, ¿no? No como un trayecto serio. Y de ahí se rompe. No significa que cuando hablo de tomarte en serio tu trabajo, y esto me parece bien importante, no hablo de no divertirte en tu trabajo o no pasarla bien. Hablo de pues darle una estructura en serio, ¿no? O sea, darle una estructura para que pueda funcionar bien. Y yo creo que cuando las personas no lo hacen, pues se rompen de alguna manera estos propósitos, ¿no? Y no es falta de amor, ¿no? Es falta de respeto a tu propio trabajo. Lo que te decía el chef, por ejemplo, que pasa como muchas jornadas, ¿no? Y puedes amar la cocina, pero si no respetas tus horarios, tus procesos, tus costos, tu sanidad mental, la pasión te revienta. Y es una suerte de equilibrio, ¿no? Porque entre que tienes que entrarle, ¿no? A los momentos complejos y pues esos momentos complejos a veces implica pues trabajar un poquito de más y todo ese tipo de cosas, pero también pues poner límites, ¿no? Es como un vaivén que vas teniendo con ambos lados, ¿no? Y pienso que el resultado pues es frustración cuando no respetas tus propios cuando no respetas pues tu propio propósito, ¿no? O tu propio trabajo, ¿no? En los negocios, pues aquí en México por lo menos pasa que hay personas que tienen un propósito bonito, no sé, detrás de un negocio, un restaurante, un estudio creativo, una marca personal, pero no lo respetan con una estructura, ¿no? Y el propósito, pues sin ese respeto se diluye, ¿no? De alguna manera. Si no respetas tu propósito, pues yo creo que tu propósito, pues de alguna manera no te respeta de vuelta, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera. El propósito yo creo que no elimina los golpes. Es decir, hagas lo que hagas, pues sí, va a haber cosas complicadas y va a haber cosas muy chidas de tu trabajo y te da un porqué para levantarte, ¿no? Y levantar arte, proyectos, marcas, estudios, restaurantes en México y en Latinoamérica requiere mucha resiliencia, ¿no? Y aquí es donde yo me distancio mucho de cómo se trata el tema del propósito, no sé, por ejemplo, en el mundo anglosajón o europeo contra Latinoamérica, ¿no? O sea, en Latinoamérica la resiliencia no es solamente ser fuerte, ¿no? O sea, es también caerte, que te duela, aprender a descansar, que las cosas se caigan por cosas contextuales y volver a intentar, ¿no? La resiliencia de, no sé, de una persona pues que abre
que abre su local a pesar del clima, del flujo bajo, de los imprevistos, una persona que tiene que repetir una toma 20 veces porque es artista, un freelance que pierde a un cliente grande pero sigue creando. Pues la resiliencia no es tan romántica, o sea, es bastante técnica, ¿no? Es un músculo, es un músculo que se activa solo cuando el propósito vale la pena ser sostenido. El propósito, como te decía, pues no te salva del cansancio, ¿no? Te enseña por qué vale la pena cansarte y te enseña a sobrellevar ese proceso, ¿no? Y bueno, para cerrar, tengo una idea como un poquito más aterrizada, le podría decir, que es que el propósito no es un premio, ¿no? No es la recompensa final después de esforzarte mucho. El propósito yo siento que es una práctica y es donde... Vamos a decir como que tengo una distinción muy grande entre el propósito como una, sí, como te decía hace rato, como una suerte de energía o que un brillo que te llega así de la nada y como la flor de la rosa de Guadalupe, ¿no? Así como que la ves y dices, ya se solucionó todo, ¿no? El propósito yo creo que es una práctica, o sea, es una brújula, pero también se encuentra trabajando. O sea, el propósito... Tú tienes que ponerte a hacer cosas que tú crees que puedan ser tu propósito para entender si sí son, porque si no te pones a hacerlas, pues nunca lo vas a saber, ¿no? Y el propósito es ese recordatorio silencioso de alguna manera de por qué haces lo que haces, incluso cuando no tienes ganas, ¿no? No viene... pues sin esfuerzo, pero tampoco existe solo por esfuerzo. Es una mezcla rara, pues entre corazón y disciplina, ¿no? En todo tipo de nichos, ¿no? O sea, te dediques a lo que te dediques, freelances, hagas negocios o tengas una marca personal, todos tenemos un punto en común, que es que el propósito nos acompaña, pero no hace el trabajo por nosotros, ¿no? El trabajo lo tenemos que hacer nosotros y eso hay que decirlo sin miedo, porque hay que responsabilizarnos de nuestro propio proceso, ¿no? No es un tema de desilusionarnos respecto de lo que puede ser el propósito, sino que yo siento que es un tema de liberar la presión de sentir bonito todo el tiempo por nuestro trabajo. No tenemos por qué sentir bonito todo el tiempo por nuestro trabajo y está bien sentirnos cansados de lo que hagamos, incluso aunque tengamos una profesión como superficialmente muy hermosa, ¿no? Que las demás personas puedan ver como algo muy bello. Pues tú también tienes derecho a cansarte, ¿no? El propósito no siempre se siente bien, pero siempre te hace bien de alguna manera, ¿no? El propósito yo creo que es algo muy hermoso, sí, pero también sí es trabajo, voluntad, respeto, resiliencia. Y si lo ves así, pues no te vas a rendir, ¿no? Cuando deje de sentirse bonito, porque pues ahora sí que spoiler alert, ¿no? O sea, va a dejar de sentirse bonito muchas veces, pero si es tuyo, pues vale totalmente la pena sostenerlo y trabajar por ello. Y bueno, con esta idea cierro, no sin antes recordarte que tengo una newsletter que escribo todos los días. Es una newsletter en donde hablo de copywriting, de storytelling, de este tipo de temas, ¿no? Que tienen que ver con autoconocimiento aplicado a los negocios. La puedes encontrar en toropatrón.com. Tengo una membresía que acaba de cerrar sus puertas, pero bueno, si estás escuchando esto a lo mejor ya unos meses más adelantado, a lo mejor ya están abiertos otra vez, entonces pues por ahí te puedes echar un clavado. En la newsletter igual yo siempre anuncio cuando hay apertura a través de la membresía. Ahí te puedes enterar de mis formaciones, de mis cursos, de mis talleres, de todo lo que haga. Y bueno, también puedes contestarme a los correos y todo lo que gustes. Si tienes alguna reflexión que compartirme de este episodio, déjala en los comentarios. La verdad es que lo agradezco mucho. Leo todos los comentarios. Me da mucho gusto leerlos y me da mucho gusto tenerte por aquí. Nos vemos el próximo episodio y que tengas lindo día.